Continuando con el curso de microbiología industrial, en esta sección vamos a hablar un poco acerca de los diferentes equipos de transmisión de calor que se pueden dar y los diferentes arreglos en los bioreactores. Comenzando con esta estructura de los diferentes arreglos en los bioreactores, podemos tener alrededor de 5 tipos de intercambiadores de calor utilizados en la industria de la biotecnología. El primero de ellos es un intercambiador de calor, lo que se conoce como vaso enchaquetado. La entrada del refrigerante es por la parte externa, el cual es una chaqueta que le cubre todo el intercambiador de calor, todo el bioreactor, y hay una salida por esta parte del refrigerante. Tenemos un segundo caso, lo que se conoce como enchaquetado tipo serpentín, que se da por la parte externa igual del bioreactor, pero en este caso el refrigerante recorre toda la parte externa del bioreactor y el intercambio se da en contracorriente. Otro tipo de intercambiador de calor, pero ya de forma lo que se conoce como intercambiador de calor interno, es a través de un tubo helicoidal en el cual el refrigerante ingresa de esta manera por la parte inferior o por la parte superior al bioreactor, generalmente por la parte inferior en contracorriente al flujo. Y el otro de los internos es el tubo helicoidal, pero tipo Bafne, el cual es en una parte de lo que sería el bioreactor. Y el último arreglo es un intercambiador de calor externo, donde el medio de fermentación es bombeado hacia este intercambiador de calor. Estos más o menos son los tipos de intercambiadores de calor que se estilan en la industria de la biotecnología. Continuando con la descripción de los tipos de bioreactores a nivel industrial, luego del bioreactor conocido como tanque agitado, que es el que hemos trabajado hasta el momento, con turbinas y una agitación, en este caso mecánica, tenemos las columnas de burbujeo, los cuales son los fermentadores mucho más sencillos. Simplemente constan de un difusor de aire, en el cual aquí no hay agitación mecánica. Simplemente el difusor de aire va a permitir la agitación del medio en los diferentes arreglos, como vamos a poder ver en las siguientes láminas. Su hidrodinámica y demás características depende del comportamiento de las burbujas formadas en el difusor. Como podemos observar en esta diapositiva, las burbujas pueden ser desde un flujo muy fuerte, por decirlo así, hasta un flujo mucho menor en comparación al primer caso. ¿Okay? Podemos observar entonces que el difusor, en el caso del primer arreglo, es un flujo bastante fuerte. Y en el segundo caso tenemos un flujo mucho menor al primer caso, y que va disminuyendo en la medida que yo dispongo de un arreglo diferente para ese difusor de aire. ¿Okay? Entonces podemos observar este tipo de intercambiadores de calor que se utilizan. Una de las desventajas en este bioreactor es que el mezclado no es muy efectivo. A diferencia del bioreactor con turbinas, el mezclado es mucho mejor en el caso de las turbinas. El rango característico que los diferencia de las columnas de burbujeo es que las corrientes de flujo de líquido están más definidas debido a la separación física de las corrientes ascendentes y descendentes, ¿okay? Como lo dije anteriormente. Tenemos también los reactores de tiro de aire o airlift, en el cual tenemos diferentes corrientes de flujo. Podemos tener deflectores parecidos a los deflectores, que van a tener como función, estos tubos van a permitir la separación del flujo. Si podemos observar aquí, el flujo de aire es por la parte interna de la parte central del bioreactor, y que se extiende, luego sube y luego recorre esta parte de la separación que ocurre en el bioreactor. Por esta parte hay un recorrido desde abajo hacia arriba y luego se regresa. ¿Okay? Tenemos el otro caso en el cual tenemos difusores de aire, donde forzamos el aire a ascender
por la parte laterales del bioreactor y luego lo forzamos a unir o a regresarse por la parte interna de estos tubos que tenemos acá. Y también lo podemos tener lo que se conoce como tubo de flujo ascendente riser, que es en el caso de que tenemos un tubo de flujo descendente o downcomer, ¿ok? De manera de aumentar mayor cantidad de flujo de aire por acá y un paso a través de este tubo descendente, ¿ok? Tenemos también los lechos empacados, en el cual podemos tener un lecho lleno de partículas de un catalizador, que puede ser una enzima, puede ser también biomasa, en este caso que la inmovilizamos en un lecho. Se utiliza también como enzimas, biocatalizadores inmovilizados o en forma de partícula o biomasa. Consiste en un tubo generalmente vertical, como lo podemos observar acá, relleno o empacado de un material que no afecta en este caso a la reacción química o a la reacción bioquímica. El medio de cultivo puede alimentarse por la parte superior o inferior de la columna y forma una fase líquida continua entre las películas. En estos lechos empacados, el daño debido al desgaste de la partícula es mínimo en comparación con los reactores agitados y se emplean a nivel comercial con células y enzimas inmovilizadas para la producción en este caso, de aspartato y fumarato y en la separación de isómeros de aminoácidos. Son algunas de las aplicaciones que se utilizan en estos lechos empacados. Tenemos los lechos fluidizados, donde el funcionamiento se basa en el flujo de arriba hacia arriba de un líquido sobre un lecho empacado de tamaño y o densidad apropiados. Este se expande debido al movimiento ascendente de las partículas. ¿Okay? Entonces vamos a tener acá normalmente las partículas que van a ir forzadas, en este caso la entrada del gas y luego la recirculación del líquido a través de esta bomba. Se utilizan en el tratamiento de residuos con arena o material similar que soporta la mezcla de poblaciones microbianas. Es más o menos una de las aplicaciones. Pueden utilizarse con organismos floculantes o en los procesos de fabricación de la cerveza o en la producción de vinagre. Son una de las aplicaciones que se utilizan estos lechos fluidizados. Y tenemos los lechos de goteo, en este caso donde hay una recirculación de líquido y hay un distribuidor o nebulización tipo spray, ¿okay? El que llamado también tubo thick lever, ¿okay? Es una variación del lecho empacado y estos son los más tradicionales. El sustrato se hace pasar lentamente por la matriz empaquetada que contiene el microorganismo, un proceso que es semicontinuo, aunque permiten trabajar también en forma discontinua, lo que supone la consideración de un tiempo de residencia en esta matriz. ¿Okay? El líquido entonces es suministrado en forma de spray, lo que hace entonces trabajar parecido a lo que sería una reacción con reactivo limitante. Y los bioreactores aireados y agitados, como ya lo que hemos visto en la primera parte de este material, es el bioreactor comúnmente conocido como popular o fundamental, que se utiliza a pequeña escala. Cuando el volumen de cultivo se incrementa, aparecen muchos problemas como el estrés mecánico, por ejemplo, que puede dañar las células. En este caso, los microorganismos se ven afectados en su crecimiento y desarrollo a través de la agitación mecánica, por efecto, en este caso, del esfuerzo cortante que genera el cizallamiento de un aumento muy grande en la agitación mecánica. El incremento de espuma también se ve en este caso afectado por este tipo de equipos y la adición de las células a la superficie interior del bioreactor trae como consecuencia entonces que esta agitación mecánica pueda tener un efecto en el incremento o el daño de las células debido a la agitación mecánica. ¿Okay? Entonces la clasificación de los bioreactores de acuerdo a su forma de operación, bueno, es más o menos esta que está acá: bioreactores por lote o por batch o de forma, en este caso, discontinua. Yo alimento una carga, hay un tiempo de operación y posteriormente hay una separación, se detiene el proceso en este caso y posteriormente hay una separación de la biomasa o de los productos del medio de fermentación, ¿okay? Pero la operación es por lote, por cargas. Hay los bioreactores de lote alimentado, que es que yo voy suministrando bien sea el medio o bien sea otros aditivos de manera con una entrada continua de productos.
¿ok? Hasta que se agota esa entrada, se convierte entonces en un bioreactor por lotes o por batch. Y un bioreactor continuo, que quizás no son muy comunes en la biotecnología, pero sí los hay, donde hay una entrada y una salida. ¿Ok? Entonces tenemos el bioreactor por lote, donde no existe flujo de entrada ni de salida. Se debe suministrar oxígeno de manera continua mientras se elimina el dióxido de carbono en el caso de las fermentaciones aeróbicas u otros gases producidos en el proceso. El costo depende del tiempo necesario para alcanzar la concentración de productos deseados. Los bioreactores semi-alimentados o feed batch tienen una entrada, bien sea de nutrientes o bien sea de otros productos, de manera de hacer esta reacción una reacción con un reactivo limitante. Ese flujo se controla a través de un bombeo. Se pretende controlar la cantidad de sustrato, bien sea porque existe una inhibición por sustrato, ciertas razones que no deben superar determinada concentración, porque puede haber una menor producción o inclusive dejar de producir lo que nosotros queremos. En este caso el volumen dentro del bioreactor va aumentando hasta cierto punto en el cual es necesario descargarlo, que se conoce como un reactor, se convierte en un reactor por lotes. Y los bioreactores continuos, donde tiene lugar la reacción en el interior del reactor, se alimenta constantemente con el material reactante y también se retira ininterrumpidamente los productos de reacción. En estos bioreactores lo más comúnmente es la inmovilización, bien sea de enzima o de célula, para para mejorar la operatividad de este tipo de equipos. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta primera parte. Aquí quiero abarcar un poco de lo que serían algunas aplicaciones del hecho del uso de los bioreactores. Una de las aplicaciones es la biotecnología ambiental o la biotecnología que involucra un poco la disminución del efecto contaminante que ha traído la industria química a lo largo de los años. Aquí podemos ver en el caso de los bioreactores en este caso fotobioreactores, que tienen como fin eliminar o transformar el dióxido de carbono en productos que no sean contaminantes al ambiente. Uno de los objetivos de estos fotobioreactores es disminuir en este caso el efecto invernadero, el efecto del smog, o en este caso el efecto de la contaminación ambiental, bien sea por los autos y diferentes fuentes del petróleo que trae como consecuencia la contaminación ambiental. Podemos ver en este caso algunos microorganismos fotosintéticos, que en muchos casos son algas, para transformar estos productos. ¿Okay? Entonces podemos ver la producción de microalgas a nivel industrial se da en bioreactores de gran volumen como fin. Y una parte final en el área de los bioreactores es el control, en este caso, o los sistemas de control para las variables que yo quiero controlar. Fíjense que en un proceso de ingeniería yo siempre necesito controlar ciertas variables y siempre debo medir ciertas características o propiedades. Para ello necesito de controladores, necesito de sensores. En este caso el área del control o el procesamiento de control es un área bastante compleja, y que la ingeniería química y la ingeniería eléctrica y la ingeniería en este caso que tiene que ver con el área del desarrollo de software computacional trae un aporte bastante importante, por lo menos para la determinación de aire, oxígeno e hidrógeno o gases, la medición del pH como fotosensores, medir la cantidad de antiespumante, determinar una toma de muestra para la cantidad de sustrato, en este caso sensores bien sea enzimáticos para yo determinar esto, y otros niveles como el nivel redox, el pH o el oxígeno, ¿okay? Entre otras cosas. Existen diferentes variables que yo quiera medir, por lo menos la temperatura, la presión, en este caso el peso del bioreactor, el nivel de líquido, el nivel de espuma, la velocidad de agitación o el consumo de energía, entre otros, como variables operacionales de tasas de flujo o velocidades de flujo o viscosidad del medio en este caso. ¿Okay?
Entre algunas variables químicas que se quieran medir o que se quieran controlar está involucrado el pH, el oxígeno disuelto, en este caso el potencial redox, la composición de los gases interna en el bioreactor, la conductividad y algunas composiciones del caldo de fermentación como sustratos, productos y iones y otras concentraciones. Y algunas variables biológicas como la concentración de biomasa, la concentración de algunas enzimas y la composición de biomasa como en este caso ADN, ARN, entre otras cosas que yo quiera determinar acá. Los microorganismos crecerán a una velocidad característica que depende tanto de la composición del medio de cultivo como de la temperatura, el pH, el oxígeno suministrado y las condiciones de la mezcla. Y quizás las variables más comunes en la industria biotecnológica son el pH, la temperatura, la presión parcial del oxígeno, la producción de espumas, entre otras cosas. Quizás los dispositivos de medida usados en la industria tienen que ver mucho con lo que es la precisión, entre el 1 y el 2% de una escala que yo pueda llamar una escala completa y una operación fiable al menos de un 80% del tiempo, ¿ok? Y que esos controladores sean esterilizables por vapor para evitar la contaminación con otras fuentes, sean de bajo costo de mantenimiento, sencillez en el manejo de instalación tanto de los equipos en el bioreactor como en el traslado y el mantenimiento de estos equipos, ¿okay? En un alto costo y un alto mantenimiento trae como consecuencia el aumentar los costos de los productos de biotecnología, ¿okay? Bueno, muchísimas gracias por estar presentes en el curso. Les dejo algunas referencias entre algunos libros importantes de la biotecnología que puedan consultar y que puedan revisar como parte de la formación que ustedes tengan en el área de la microbiología industrial. Y en un próximo vídeo les voy a mostrar un poco cómo se calculan algunas variables tecnológicas para el caso de los bioreactores.